Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenida Yasmín, bienvenida Gaby. Vamos a esperar un poquito, a ver si se une alguien más. Hola Yasmín. Gracias por estar esta noche. Hoy vamos a tener una conversación. La idea es que haya también un ida y vuelta. Bueno, vamos a ir de a poquito arrancando. Bueno, lo que nos convoca hoy a esta conversación tiene que ver sobre un tema que a mí me apasiona. Sí, hola Leticia, ¿cómo estás, Leti? Cristina. Les contaba que hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y del cual es un tema que estaré desarrollando en un taller en septiembre sobre análisis transaccional. ¿Sí? El análisis transaccional eh, fue desarrollado por Eric Berne, un psicólogo psiquiatra allá por los años 50. Se alinea con lo que es la psicología humanista. Luego sus teorías fueron tomadas en el ámbito social porque él lo trasladó también en el funcionamiento a nivel de terapia grupal. Y luego la Gestalt, las constelaciones familiares adoptaron esta herramienta porque es una herramienta maravillosa. Es una herramienta que en sí está basada la teoría sobre la estructura de las personas y sus relaciones con los demás, ¿sí? Pero antes de entrar en profundidad a hablar de esto, me gustaría hablar sobre el concepto de identidad. ¿Qué es la identidad que forjamos en nosotros? La identidad está asociada a una idea, ¿sí? Una idea, identidad, idea, entidad, es una idea que nosotros adquirimos o una idea que apropiamos, ya sea porque alguien nos la transmite o esa idea se empieza a instaurar dentro nuestro por experiencias de vida desde que tenemos uso de razón, ¿sí? Desde que somos muy pequeños, cuando somos niños, y a través de nuestra propia experiencia o también a través de lo que nuestros padres nos van diciendo o cómo nos van tratando, o cómo nos vamos relacionando, vamos adquiriendo una idea de lo que somos. Hacemos interpretaciones de esas ideas internamente. Cuando somos niños, desde una mirada como observadores bastante ingenua, inocente, porque desconocemos en sí lo que es la vida o cómo las personas se relacionan. Entonces nuestra primera relación cuando somos niños es directamente con nuestra familia. Nosotros nos hacemos una idea de lo que son las relaciones. Nos hacemos una idea de lo que son las relaciones, nos hacemos una idea de lo que somos nosotros, de acuerdo a cuando papá, mamá, la familia, los referentes de nuestra familia nos dicen sos de tal forma, sos de tal otra. Y nosotros nos vamos haciendo idea. Y conforme a eso empezamos a construir lo que es un juicio, ¿no? Un juicio sobre las relaciones, un juicio sobre nosotros. Y en función a esos juicios, conforme a cómo nos vamos definiendo, le empezamos a dar un valor a esas ideas adentro. Y esos valores es que comiencen a adquirir internamente esos juicios una entidad, ¿no? Porque empieza a querer adquirir internamente mucho peso. Entonces nos identificamos nosotros, identificamos a los demás, como soy un niño sumiso, rebelde, o que hablo mucho, o que pregunto mucho, porque mamá me rezonga, o porque papá me rezonga.
Y ahí vamos adquiriendo la identidad, ¿no? Y en esa identidad empezamos a relacionarnos con nosotros y nos empezamos a relacionar con el exterior. Entonces, en esta secuencia que tiene que ver con la identidad, parte de nuestra identidad está estructurada, tiene una estructura, ¿sí? Ahí es donde Eric Berne, por los años 50, crea la teoría del análisis transaccional, ¿no? Y tiene que ver con esto, es un modo muy claro, muy sencillo, eficaz y casi simple de entender lo que es el motor de nuestras actitudes en nuestra vida cotidiana. Y en esta estructura de la persona define Eric Berne de que vamos desarrollando cuando somos niños lo que es nuestro estado niño, que ese niño interno transita con nosotros desde que tenemos uso de razón, e inclusive hace referencia antes de tener uso de razón en todo lo que es el proceso de gestación. Y ese niño nos acompaña durante toda nuestra vida hasta llegar a adultos. Entonces el estado niño está ahí en nosotros. Y ese estado niño va acompañado también de otro estado, que es el estado padre, que es el que le llama Berne. Y el estado padre tiene que ver con todos esos mandatos que nuestros padres o nuestros referentes cuando nosotros somos niños nos empiezan a indicar, nos empiezan a enseñar lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que tendríamos que hacer. Y luego existe lo que le llama él el estado adulto, que es un estado que se va construyendo en relación al estado niño y al estado padre, y empieza a surgir ese estado adulto cuando nos vamos conviviendo con nosotros mismos y nos vamos vinculando y relacionando con la vida misma. Hola, B. Correa. Entonces este análisis transaccional, que lo establece a través de unos esquemas muy claros, él nos dice que es fundamental entender este análisis transaccional porque todos vemos, sentimos y en cierto modo sabemos también cuando estoy en mi niño, cuando estoy en mi adulto, cuando estoy en mi padre interno. El padre interno es ese aspecto de nosotros donde nos exigimos, ¿no? Donde nos bajamos lineamientos. Hola Gina, bienvenida. Entonces ese estado padre tiene que ver con eso, ¿no? Es como esa exigencia de cumplir con mandatos que los tomamos como propios, pero que fueron enseñados, fueron transmitidos por aquellos referentes, ¿sí? Y transmitidos en definitiva también por el sistema en sí, o los sistemas que integran el gran sistema que es el sistema social, en el cual todos somos parte. Y dentro de ese estado padre también están obviamente los mandatos, esos acuerdos o esas convenciones sociales donde nos dicen cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Cómo tenemos que actuar. Y desde ese lugar, el análisis transaccional nos permite justamente descubrir cómo en nuestras relaciones las respuestas de los otros en cierta forma están inducidas por mi actitud con el otro. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces estamos parados en nuestro estado niño, a pesar de ser adultos, en momento estamos parados en nuestro estado padre y a veces somos el adulto, ¿sí? Y él decía que dependiendo del lugar en que nos elijamos parar o estemos parados, ya sea consciente o inconscientemente, ese estado es quien muchas veces termina tomando el control. El control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, el control de nuestro cuerpo, y es el que termina ejecutando. Y quien no es consciente de estos tres estados que habitan dentro nuestro, actúa, ¿no? Actúa en modo automático, como si fuéramos robots, y es todo un movimiento inconsciente. De hecho,
Antes de comenzar esta charla que estamos teniendo, yo decía, ok, ¿cómo está mi niño? ¿No? Mi niño me decía, tengo miedo de estar hablando por Instagram, tengo miedo de estar hablando solo, ¿no? Entonces el niño estaba ahí, ¿no? Después aparecía mi estado padre que decía, bueno, pero no tenés que estar nervioso, tenés que estar tranquilo, ya sos grande, has dado clases, has atendido gente, entonces no tenés que estar nervioso, ¿no? Y ahí en un momento dije, bueno, vamos a conectar con el estado adulto, y fue como, hice un centramiento, empecé a respirar, a conectar, y fui a ese estado padre, le dije, bueno, calma, tranquilo, yo voy a tomar el control de lo que me está pasando como el adulto que soy, ¿no? Y fui a ese niño de adentro que tiene la historia, ¿no? Que está atravesado por la historia y tiene sus cosas pendientes sin resolver, o que se siente incapaz en cierto modo de estar haciendo esto, por ejemplo. Le dije, bueno, vamos a jugar. Le dije, vamos a tomarnos esto como si fuera un juego. Entonces, vamos a divertirnos un rato. Y cuando estaba en esa conversación interna conmigo, fue como que el niño empezó como a aplacarse, ¿no? Empezar a entrar en calma, la calma entró a suceder. Mi estado padre empezó a quedarse más en calma también, porque vio que ese niño que le desafía esto empezó a estar como más tranquilo, ¿no? Y le gustó esto de divertirse a ese niño que está dentro. Entonces hace que hoy acá estoy con esta sonrisa que confieso que hace 10 minutos no estaba. Estaba como, ay, se viene la hora, qué estrés. Entonces nada, el análisis transaccional es un estudio muy útil y muy profundo, porque en esto que les decía de que nos permite descubrir cómo en las relaciones la respuesta del otro está inducida por mi actitud con el otro. Nos permite también darnos cuenta de que así como en toda relación hay una transacción, hay un intercambio, del mismo modo en como hay una transacción en estos tres estados conmigo, como les contaba recién, toda transacción se termina convirtiendo en una transacción vincular que es de un 50% y un 50%. Es decir, que en sí las relaciones, el otro termina, mis actitudes terminan provocando en el otro determinadas actitudes, ¿sí? Determinadas reacciones. Y el análisis transaccional tiene eso de maravilloso, más allá de que es muy simple, sencillo de entender y de aplicar, me permite distinguir con mucha claridad en qué lugar estoy parado y qué está sucediendo en el otro. Entonces, si yo estoy en el niño, puede que genere en el otro que se pare en un rol de padre, ¿no? Si yo estoy en un rol de padre, protector, o decirle al otro que tiene que hacer, automáticamente estoy invitándolo a que se pare en su estado niño, ¿no? Que esté ahí escuchante, expectante, o que quiera y deseando que cumpla con esa expectativa mía. Y bueno, la meta o el objetivo del análisis transaccional tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia autonomía, ¿sí? De poder distinguir, primero que nada, con conciencia, la realidad tal cual es de los hechos de vida frente a esa realidad o esa fantasía que vivimos desde nuestras interpretaciones sobre las relaciones humanas. Otra característica u otra meta que nos ofrece el análisis transaccional es desarrollar lo que es la capacidad de ser espontáneos, ¿no? Y esa capacidad de expresarnos en transparencia y en espontaneidad, sintiéndonos en calma, porque nuestro estado adulto nos ofrece eso, es poder ser transparentes y poder sentirnos seguros de lo que queremos decir, de quién queremos ser, de cómo queremos vivirnos. Entonces, desde nuestro estado adulto, nuestra atención no está tanto en
qué piensa el otro, cómo actuará el otro, qué estará sintiendo el otro sobre mí mismo, qué juicio estará haciendo. El adulto nuestro adulto interno es muy convincente, ¿sí? Entiende en perfección, analiza los hechos, es muy pragmático. Entonces el adulto resuelve, toma los casos como son. Entonces no interpretamos tantos de nuestro adulto. Entonces desde ese lugar nos permitimos ser más espontáneos, más auténticos, porque nosotros estamos focalizados en compartirnos desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos, expresamos nuestras necesidades y actuamos en consecuencia. Y cuando esto surge de que somos orgánicos, transparentes, naturales, espontáneos y que a su vez nos sentimos tranquilos porque desde ese lugar nos vamos a estar en nuestro estado padre, entonces tampoco vamos a estar exigiéndole al otro que sea de tal o cual forma, también nos vamos a abrir a aceptar al otro en su relación, en esa relación tal cual es. Nos vamos a sentir con el derecho de poder hacer pedidos, de hacer promesas, de hacer acuerdos. Entonces se empieza a generar en las relaciones, en los vínculos, un tipo de intimidad y de autenticidad con reciprocidad que cuando estamos parados en nuestro estado niño, reclamante de atención, que se siente incapaz de resolución, o de ese estado padre que debería ser el otro de tal o cual forma, tendría que tener determinadas actitudes conmigo, tendría que llamarme y no me llama, o tendría que atenderme en tiempo y forma. Entonces ahí se genera una dinámica en que empieza a establecerse internamente una gran calma. Una gran calma. Entonces, decíamos de que existen 3 estados del yo. ¿Sí? Estos 3 estados, los estados del yo es un sistema de emociones y pensamientos que van acompañados de se generan y se gestan en un conjunto de patrones de conducta y que ahí lo conductual, lo existencial, nuestra forma de vida está directamente relacionado. Y lo que dice dentro de estos modelos el análisis transaccional es que somos capaces de tener conciencia de esos cambios. Y fundamentalmente tenemos la capacidad, cuando somos conscientes de en qué estado estamos, quién está ejecutando en este momento, si está ejecutando mi niño, mi padre, mi estado padre interno o mi adulto, tenemos la capacidad conscientemente de elegir quién quiero que ejecute dentro mío. Y estos 3 estados se manifiestan, como les decía anteriormente, tanto internamente como tanto externamente. Entonces, el estado padre tiene que ver con cómo me comporto, ¿no? Y cuando me comporto y actúo, generalmente tendemos a repetir o hacerlo diferente a lo que nuestros padres hacían con nosotros o a esas figuras de autoridad que en mi niñez y en mi adolescencia tuvieron mucho peso. Después tenemos este estado del yo adulto, que les hacía mención, que ya les dije algunos criterios que tiene, pero es re importante destacar esto de que desde ese lugar actuamos de manera objetiva, ¿no? Según y acorde a lo que está sucediendo en mi momento presente, siendo consciente de la información que porto, y si no la tengo nos vamos a encargar desde nuestro estado adulto salir en búsqueda de esa información, por lo tanto siempre apunta a ir en busca del movimiento e ir hacia adelante. Y somos conscientes de los recursos que portamos internamente y de los que no, y desde ese lugar nos hacemos cargo y responsables de construirlo. Y después tenemos el estado del yo niño, cuando me comporto como lo hacía cuando éramos niños, ¿sí?
Y entonces ahí es que en nuestra adultez repetimos muchas veces patrones conductuales, relacionales y surgen también emociones. Emociones como cuando las teníamos en la infancia, ¿no? El sentirme abandonado, el sentirme excluido, el no sentirme querido. Y tal vez el otro está en su propio viaje, mirando su propio destino de vida, y yo siento que el otro está con actitudes de abandono. Entonces, qué importante que es ser consciente de estos tres estados, porque cuanto más nos alineemos con el estado adulto, más protagonistas de nuestras propias decisiones y de nuestro propio destino somos. Porque algo que ocurre es que en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, de esos dos estados que se van formando, que es el estado niño y el estado padre, se empieza a construir un guión de vida, ¿sí? Y ese guión es como un plan de vida. De hecho, Verne decía que desde los primeros días de existencia hasta los 5 o 7 años, nuestro niño interno ya establece todo un plan de vida de qué quiere vivir, cómo vivirlo, y eso está relacionado a las experiencias. Acá Gina pregunta, pero no siempre es malo pararnos a nuestro estado niño. Es correcto, porque nuestro estado niño también tiene cantidad de características positivas. El estado padre también, ¿sí? Por ejemplo, nuestro estado niño, lo que es la creatividad, la diversión, el disfrute, lo que tiene que ver con esto de tener esperanza, el hecho de poder sentir que la magia existe, de que todo es posible. Esos son todos estados del niño, de nuestro niño interno. La confianza, bueno, la confianza es una particularidad del niño, sí, pero es una confianza que en realidad es desde una mirada un tanto, como observadores, un tanto ingenua, porque nuestro estado niño en realidad está tan atravesado por los lineamientos de nuestros padres, que seguramente nuestro niño se siente con poca confianza. Generalmente de nuestro estado niño es donde aparece nuestro rol de víctima, es que me siento incapaz o que no puedo resolver determinada cosa. La confianza como distinción es una característica más de nuestro estado adulto, porque el estado adulto confía en sí mismo, en su capacidad resolutiva. Entonces sabe que como el adulto que soy, me voy a basar en hechos y me voy a encargar de encontrar la información necesaria o las acciones necesarias para resolver. El niño no se siente protagonista de la propia vida. De hecho, generalmente el niño se siente que no tiene capacidad de acción o de resolución, porque así son los niños cuando son pequeños, ¿no? Necesita un papá, una mamá o un adulto que solucione, ¿sí? Y la confianza puede haber en la medida que fue estimulada durante la niñez. Pero muchas veces ese niño se ha sentido confiado y ha tomado decisiones por sí mismas, y no siempre los padres tienden a estimular que está bien, ¿no? Es como, bueno, por más que se sienta confiado, si no me gustó lo que hiciste, te voy a decir, no, eso no se hace. Y ahí la confianza de ese niño se quiebra. Entonces la confianza es más de un estado, es más una cualidad del estado adulto. Y la inocencia es un estado del estado niño, sí, totalmente. Lo lúdico, ¿no? Cocinar lúdicamente es una cualidad del estado niño. Estar acá jugando un rato, tomármelo como que estoy jugando a hacer televisión, es una característica de mi estado niño que lo estoy tomando ahora. El estado padre también, el estado padre marca el límite, ¿no? Entonces, en cierto modo, contiene a ese niño que es también impulsivo y compulsivo, y dice hasta cuándo. Entonces, el estado padre, en cierto modo, es una actitud que se instaura para generar un acto de cuidado, pero muchas veces cuando nos relacionamos nosotros en nuestro estado padre, por la forma en cómo nos criaron, no siempre somos un padre protector, ¿no? Un padre que da riendas sueltas a ese niño interno y lo está cuidando de que no le pase nada. Generalmente
tendemos a ser un poco, quizás, limitados, ¿no? Como que limitamos al niño, lo tratamos de reducir su capacidad de manifestación por miedo a, ¿no? Y el estado adulto te ofrece esa posibilidad de integrar tomar todo lo bueno de ese estado niño que tenemos dentro, tomar todo lo bueno de ese estado padre, y el adulto toma los dos recursos y dice, ok, necesito integrar esto y vivirme desde todo lo que yo soy. Entonces tomamos la creatividad ahora, tomamos ahora la diversión para esta charla, y a su vez, como adulto, tengo ese estado padre que yo sé lo que quiero hablar y estoy también escuchándolo de, bueno, está bien, no te vayas mucho de tema, ¿no? Porque el tiempo es reducido. Entonces, en este proceso que hablábamos de que el análisis transaccional nos permite distinguir nuestros estados y en qué estado interno está parado el otro, y que hablábamos que se generan transacciones, intercambios, ¿sí? A través de esos intercambios comunicacionales entre personas, muchas veces se terminan generando juegos psicológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una pareja que está sostenida desde un vínculo donde nos han enseñado todo, y esto es de nuestro estado padre, es la media naranja, tu otra mitad, ¿no? Entonces nuestro estado padre tiene como referencia esto de que tengo que encontrar a mi media naranja o la otra parte que me falta a mí, ¿no? Eso, por ejemplo, es un mandato, una convención social que fue transmitida. Entonces nuestro estado padre tiene esa parte ahí. Entonces de ahí, inconscientemente, que eso está en nuestras relaciones, y a veces nuestro niño dice, bueno, lo que me falta a mí, esa seguridad o esa tranquilidad, a veces decimos, es mi cable a tierra, ¿no? Ese cable a tierra, ella es mi cable a tierra, él es mi cable a tierra. Pero es ese niño que en realidad logra mantener su compulsión, y en realidad es ese niño que al otro, a la otra parte de la pareja, lo está poniendo en un rol de padre-madre. Y ahí se genera una dinámica donde se genera inclusive dentro de la propia relación, que tiene que ser una relación de igualdad de fuerzas y de reciprocidad, se genera un desequilibrio donde si yo considero que el otro viene a llenar espacios míos, yo estoy en mi estado niño porque no me siento capaz de generarlo por mí mismo, y automáticamente al otro lo pongo en un rol por encima y le cargo con esa responsabilidad de que tiene que cumplir con esos criterios. Entonces, en ese propio juego que estoy poniendo como ejemplo de transacciones, se activan juegos psicológicos donde a veces nosotros creemos que estamos en nuestro estado adulto y no nos damos cuenta de que están actuando a veces hasta los dos estados inconscientes, nuestro estado niño y nuestro estado padre, ¿no? En esto de, es mi media naranja. Entonces, yo quiero, porque no me siento capaz de llenar estos huecos en mí, entonces es mi estado niño tratando de tomar de la relación que el otro llene esos vacíos. Pero a su vez aparece ese estado padre exigiéndole al otro que cumpla con esos requerimientos que yo necesito. A ver qué dice Gina. Gina dice, pienso que cuando no hemos trabajado esas carencias de niño, buscando algo en nuestras parejas, de esa figura de padre. Exacto. Es por eso, ¿no? Es porque muchas veces intentamos buscar y de llenar esos huecos porque nos sentimos incapaces de cumplir y de llenar esos aspectos por nosotros mismos. Entonces se generan esos juegos psicológicos que en realidad es porque yo transito la relación de pareja, ya sea desde mi estado niño o de mi estado padre, porque no sé cómo pararme en esa relación de pareja en mi estado adulto. Por lo tanto, en esa transacción inconsciente que yo no me doy cuenta, la otra persona tampoco la habilito a que esté en su estado adulto, y que sea una relación de pareja en igualdad de condiciones, en igualdad de valores, donde cada cual es un adulto, donde se está dando a sí mismo lo que necesita y elige la pareja como un modo de intercambio y como un modo de crecer juntos, de
no de complementarse, sino de compartirse y vivenciarse más y más y más. Entonces, qué importante que es esto del análisis transaccional que permite justamente ir distinguiendo. Y cuando voy distinguiendo desde qué lugar estoy ejecutando, logro darme cuenta en qué lugar está parado el otro para de ese modo yo pararme en otro lugar. Y ahí se generan juegos psicológicos que Verne define 3 tipos de juegos psicológicos básicamente, ¿no? Que es el perseguidor, que es esa estructura o ese rol en juego psicológico donde juzgamos, criticamos o hacemos sentir mal al otro porque no está cumpliendo con determinadas expectativas. Por lo tanto, ahí hay un juego entre el niño y el padre interno, ¿sí? En esa relación. El otro juego psicológico que establece Verne es el rol del salvador, ¿sí? Donde necesito esa figura que me salve, ¿no? que me salve, que me sirva de bastón o de apoyo, porque yo estoy en el otro rol psicológico que establece Verne, que es la víctima, ¿no? No me siento capaz de resolver, de decidir sobre lo que a mí me está pasando, entonces necesito un salvador, ¿sí? Entonces, ahondar en estos 3 estados nos da esa posibilidad. Ahora, ahondar en el estado niño y nuestro estado padre, entendiendo cómo actuamos, ya sea en tipos de pensamientos que vamos a ver en el curso, vamos a ver también cómo es la corporalidad, cómo se expresa desde ese lugar, cómo hablamos desde ese lugar, nuestra postura, cómo sentimos. También nos permite darnos cuenta si estamos parados en estos 3 roles psicológicos, que es el perseguidor, queremos salvar a alguien o necesitamos que alguien nos salve, o somos víctimas, o invitamos a que el otro se ponga en su rol de víctima. Hola Lili, bienvenida. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Estoy siendo claro? ¿Se está entendiendo algo? Bueno, la verdad es que no hay mucho speech en relación a esto. Estoy como compartiendo lo que va surgiendo. Bueno, ustedes escriban tranquilamente. Excelente, gracias Gaby. Ahora, el análisis transaccional lo que apunta es justamente trabajar y construir dentro nuestro el integrar nuestro estado adulto, ¿sí? Porque el estado adulto es algo que se ha ido construyendo internamente a nivel conductual, por conductas, no es que es algo que nos han enseñado a alinearnos a vivirnos de nuestro estado adulto, ¿sí? Por lo tanto, es un mundo que es bastante inexplorado y que se va haciendo en base a las tomas de decisiones y en base a aquellas caídas o tropezones que tenemos en la vida, de que nos reinventamos una y otra vez, y ahí nos vamos convirtiendo cada vez más en el adulto que queremos ser. Pero bueno, el análisis transaccional define muy claramente cómo es estar en el adulto. Entonces, poder integrar el adulto dentro nuestro nos permite ser autónomos, adquirir una autonomía en la capacidad de resolución y ejecutar desde ahí, que nos convertimos realmente en protagonistas de nuestra propia vida y empezamos a ver también las relaciones desde ese lugar, ¿sí? Yo soy protagonista en relación a lo que ocurre. Bueno, y acá le quiero mandar un beso muy grande a mi mamá, que se acaba de unir a esta conversación. Entonces, ¿qué implica estar en nuestra autonomía? Implica salirnos de este guión de vida que se construye cuando somos niños y que ese guión de vida es un juego que lo lleva inconscientemente tanto nuestro estado padre, nuestro estado niño. Nos motiva justamente a revisar aquellos mensajes recibidos en nuestra infancia y en la adolescencia. Poder, como los adultos que somos, decir, bueno, ok, pero esto fue a otra etapa de mi vida. Yo ahora no tengo necesidad ni tengo por qué estar actuando del mismo modo en como actuaba con esos comportamientos cuando era niño. O esto que mis padres me enseñaron con hechos fácticos, ¿qué tan real es? ¿No? Y un ejemplo, por ejemplo, en Uruguay
Cuando yo era chico era muy común, por ejemplo, que hubieran gitanos. Entonces las gitanas iban casa por casa y si vos no le dabas plata te hacían una maldición, ¿no? Por lo tanto es como estaba esa creencia y te transmitían de que las gitanas o los gitanos son malos, alejate, cuidado con las gitanas, ¿no? Porque hacen cosas raras. Esa es una creencia que queda en el estado padre, ¿no? Y yo puedo decir desde mi estado adulto, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Quién dice que las gitanas hacen eso? ¿No? Pero alguien que no es consciente ve a un gitano y sale corriendo, o se aleja, o se pone nervioso. Entonces, ser autónomo y poder integrar nuestro estado adulto nos permite justamente todo este tipo de cosas que nos permite tener la capacidad de redecidir sobre nuestra vida y en cómo nos vinculamos con ella y obviamente que con nosotros mismos y con las relaciones hacia afuera. Y fundamentalmente nos da la posibilidad como protagonistas de desarrollar toda una cantidad de potencial y de recursos que actualmente no elegimos ver porque estamos parados en nuestro estado niño, que nos sentimos incapaces, o intentamos hacer las cosas, o pensamos, o sentimos, o actuamos, por cómo nuestros padres o nuestros referentes nos enseñaron. Y desde ese lugar se va desarrollando una mirada sobre la vida y sobre la realidad externa, sobre los hechos, una visión mucho más objetiva. Podemos distinguir los juegos psicológicos que hay en nuestras relaciones cercanas y fundamentalmente poder expresar y gestionar de manera adecuada todas nuestras emociones, todas esas necesidades que tiene nuestro niño interno y todas las necesidades que tiene nuestro estado padre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Genial. Bueno, mientras tanto les voy contando. El taller va a ser en septiembre, así después ya nos metemos a una meditación de cierre que la idea es justamente conectar con nuestro estado niño, con nuestro estado adulto, con nuestro estado padre y poder integrar los tres estados, porque lo ideal es justamente convivirnos desde todo lo que somos, ¿sí? Porque desde ese lugar es que nosotros nos podemos manifestar al 100%. Y justamente en ese taller que comienza el 13 de septiembre, el lunes 13, si mal no recuerdo, a las 7:30 hora Buenos Aires, son 4 encuentros, va a ser todos los lunes, va a ser por Zoom, se van a grabar. Vamos a distinguir en lujo de detalles cómo se comporta cada uno de los estados, vamos a ver justamente cómo se expresa a nivel verbal, cómo se expresa a nivel gesticular del cuerpo, qué tipo de actitudes tiene cada uno de los estados. Van a haber dinámicas sistémicas de posicionamiento con plantillas. Vamos a hacer ejercicios constelatorios también sobre los diferentes estados. Vamos a trabajar también sobre lo que son los juegos psicológicos. Vamos a hacer dinámicas para ver cómo nos sentimos en esos juegos psicológicos. Vamos a trabajar sobre nuestro guión de vida que les contaba. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver las diferentes transacciones que existen, donde a veces es el estado niño quien ejecuta, a veces es el estado padre quien ejecuta, a veces estamos en el adulto y a veces son el niño y el padre ejecutando al mismo tiempo. Vamos a poder distinguir con claridad qué estado está justamente actuando en relación a qué. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y hay muchísimo más información en relación a esto. Lo que destaco y hago mucho hincapié es que es una dinámica 100% vivencial. No es un taller teórico donde van a tomar nota o escucharme hablar. En todos los encuentros van a haber entre 1 o 2 ejercicios prácticos. Algunos van a ser grupales a nivel de movimientos constelatorios, otros van a ser en salas pequeñas de entre 2 personas o entre 3 personas. O sea, está muy interesante como lo estoy armando, porque la idea es que no escuchen tanta información, sino que logren vivenciarse entre los diferentes estados para realmente atravesarlo a través del cuerpo, a través de la emoción, para que después, cuando veamos el contenido, les sea más claro poder registrar y poder ya automáticamente pararse
en el estado padre, porque la idea es que es un proceso continuo y que va creciendo para que en la última clase podamos ver justamente integrar a nuestro estado adulto para cerrar el ciclo lo más alineados con nuestro estado adulto. Algo más que no he comentado acá, bueno, no solo son esos tres estados, por ejemplo el estado niño y el estado padre se subdividen en otros tipos de estados, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el estado del niño sumiso, el niño rebelde, cómo nos comportamos en ese lugar, qué es lo que sucede. Vamos a distinguir cantidad de cosas, ¿sí? Cantidad de cosas en ese curso. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hay algo más que quieran que comente, haya algo que por ahí les resuene, a ver, ¿qué sucede? Porque yo ya ni sé en qué tiempo estamos. Yo también te amo, mamá. Qué lindo que esté. Ahí me salió mi niño, ¿vieron como? Me encanta. Bueno, con mamá, gracias a mi estado adulto que me ha integrado muchísimo, con mamá hoy en día tenemos este vínculo muy cercano. No teníamos este tipo de relacionamiento tan cercano así de expresarnos con tanta fluidez y afluencia. Nos peleábamos muchísimo. Mucho. Yo le exigía mucho, ella me exigía mucho, nos exigíamos mucho. Y esto es todo parte del proceso del análisis transaccional, que es un tema que empecé a ahondar allá por el 2015, 2016, cuando empecé con psicogenealogía y un poco la biodecodificación. Después se fue sumando con constelaciones familiares y bueno, después algunos libros que he leído de Verne. Bueno, entonces si están disponibles, lo que les invito es que hagamos una meditación. Va a ser bastante cortita. Antes voy a chequear en qué hora andamos. Ok, son 9:15. Tengo miedo que esto se corte. Les voy a invitar a algo. Les voy a invitar a que cortemos esta grabación y me vuelvo a conectar, porque no quiero que se corte. Porque creo que, si mal no recuerdo, el Instagram permite 1 hora. ¿Alguien me puede confirmar eso? Porque esto no me dice el tiempo que me deja. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Me desconecto del vivo, vuelvo a conectarme y las y los espero. Así hacemos una meditación de cierre. Va a ser una meditación hermosa. Así que también les invito a que vayan buscando un lugar cómodo para poder dejarse llevar. Hasta ahora.